para mí un honor tener en nuestro programa de hoy al sociólogo Cándido Mercedes, con quien vamos a hablar de distintos temas de interés nacional. Cándido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo afectuoso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. En estos días se ha celebrado la segunda reunión del diálogo convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, al seno del Consejo Económico y Social, tendente a abordar distintas reformas, incluyendo una reforma constitucional. ¿Qué te parece, primero, la convocatoria y segundo, los temas a abordar en la reforma constitucional? Para mí es de alto placer estar viendo en la sociedad dominicana esas enormes oportunidades, porque hablar de reforma es hablar de introducir enmiendas, de corregir, de mejorar, de perfeccionar. Y la sociedad dominicana amerita urgentemente esa visión. Eso te indica que estamos frente a un nuevo liderazgo, un liderazgo más horizontal, porque parte de esas reformas pudiesen hacer, teniendo el partido gobernante mayoría, hacerla desde el Congreso. Pero cuando se trata de un liderazgo horizontal, tú lo que quieres es hacer un esfuerzo de concertación vía el consenso, reconociendo que puede haber disenso, pero que mientras más participación hay de todos los actores de la sociedad, más nos encaminamos al éxito, como necesita esta sociedad. Precisamente el miércoles, el presidente de la República fue y habló de lo que para él tiene significado en esa reforma. ¿Y cuál es la importancia? Que habló de la reforma constitucional. Correcto. Y le pusieron puntos. ¿Qué significa? Nos dijo, señores, tenemos que reformar la Constitución desde el punto de vista ¿de qué? De la Procuraduría General de la República. Porque es cierto que la Constitución ampara a la Procuraduría en términos de autonomía financiera, administrativa, pero nunca le han dado el dinero que dice la ley, que es 1.44. Pero aún dándole más de lo que dice la ley, lo que estamos hablando es de una autonomía donde el Poder Ejecutivo ya no es el preponderante, no lo puede quitar automáticamente. Por ejemplo, hoy en día yo nombro al procurador y mañana lo puedo quitar como Poder Ejecutivo. Pero ahora no, ahora sería que el Consejo Nacional de la Magistratura lo elija. Ahí tiene que haber ¿qué? Más consenso de los actores políticos y sería por más tiempo. Pero también nos habla de la reforma en Consejo Nacional de la Magistratura. No es posible que el Procurador General de la República, que es parte todavía depende del Poder Ejecutivo, esté decidiendo los jueces de las altas cortes. No es posible. Exacto. Pero además, lo que plantea que desde ya, participación ciudadana, seguro que lo va a decir, desde ya hay que aprobar eso. Es bueno eso. Oye, ya la Procuraduría ya va a tener el elemento más específico de la investigación del crimen. Correcto. Una Procuraduría no tiene que estar preocupándose de cómo andan las cárceles, de cómo eso debería ser algo más independiente que dependa del Poder Ejecutivo. Exacto. Pero no desde una Procuraduría. Y eso hace entonces que se disperse más en lo que es el objetivo central, que es la investigación criminal en la sociedad. Exacto. Y entonces tendría mayor peso porque sería un fiscal general. O sea, el hecho, Cándido, y perdóname antes de continuar, que entre los elementos abordados esté la Procuraduría General de la República. no, pero hay algo más, las altas cortes. Las altas ¿Qué cortes ocurre ahora? Y lo vimos en el pasado. Suprema Corte de Justicia, 7 años, con posibilidad de reeditarse. Pero ¿qué ocurrió? Que en ninguno de los casos hubo realmente evaluación. Exacto. No hubo evaluación, violaron la Constitución. Tanto en Leonel Fernández en el 2010 como Danilo Medina en el 2018. No hubo evaluación. Evaluaron la Suprema, pero la ley dice que es individual. Entonces, el presidente plantea 9 años y nunca más. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo? Sí, en principio, pero si me preguntan a mí como experto en recursos humanos, te digo no. Más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas de la Procuraduría, ya tú te vas jubilado para toda la vida. Entonces, por 9 años que tú le des al Estado
entonces per século seculorum ya tú quedas pensionado, jubilado, lo mejor sería 15 años permanente esa persona. Con 15 años que tú le des desde un puesto de la alta Suprema Corte de Justicia es significativo. Pero lo bueno que sería que es con alternancia. ¿Qué significa? Que yo no soy el presidente de la Suprema los 15 años o los 9 años, sino que dentro de hay lo que se llama movimiento interno del personal de las altas cortes, en este caso la Suprema, y eso hace que sea más horizontal y que el liderazgo sea más en equipo. Y eso es muy bueno también. Pienso que desde la sociedad civil le vamos a dar un aplauso a eso, porque eso viene a fortalecer la institucionalidad de República Un Dominicana. elemento importante que hay que resaltar es el hecho de que el propio presidente en su propuesta plantea que las personas que hayan sido parte de partidos políticos o que hayan estado en posiciones partidarias no puedan ocupar esas posiciones a menos que hayan tenido ya alrededor de 5 años, 5 años sin una militancia conocida. Entonces, esa parte es sumamente trascendente. Eso es sumamente significativo, porque acuérdate, Roberto Rosario fue presidente de la Junta, terminó de ser presidente de la Junta, no lo reeligieron, y al otro día él estaba mandando una carta al presidente del PLD de entonces, Leonel Fernández, para él ingresar de nuevo, porque él era miembro del Comité Central. Correcto. Miembro del Comité Central del partido. Fíjate que el actual presidente de la Suprema, luego que le eligen, es que él renuncia del PLD y él era miembro del Comité Central. Y ustedes dirán, suponte que Luis Henry Molina sea el hombre más serio del mundo. Pero eso genera en cada ser humano una determinada dependencia emocional, ideológica, en el que tú no te es muy fácil desprenderte. Ojalá no tenga él que decidir en algún momento una decisión que tenga que ver directamente con los actores políticos del partido de donde él proviene. Exacto. Y entonces, eso le hace mucho daño a la sociedad. Es más, debería ser, como está haciendo el presidente, que sean los propios partidos políticos y los que hayan dirigido el Estado, que se desprendan de eso, porque eso le da más legitimidad a las decisiones que emanen de ahí. Nadie duda de que eso es así porque los actores que están dirigiendo son gente que no tienen que ver con vinculaciones políticas. A quien más les conviene Correcto. es a la clase política. Correcto. Y como yo le digo a la gente, ¿cuántos puestos se eligen cada vez que hay elecciones? 4.162. ¿Cuántos puestos públicos hay? Suponte 600.000. Y no pueden dejarle a gente que no son actores directos, que lo que son 56 puestos. Oye, 17 de la Suprema, 13 Tribunal Constitucional, 5 Tribunal Superior Electoral, 5 la Junta Central Electoral, 5 la Cámara de Cuentas, 50 puestos para que le den legitimidad a ustedes en las decisiones que emanen de ahí. Correcto. Para que la base no solamente sea legal, sino legítima, tanto por su ejercicio, por las calidades donde vienen los actores. Y eso es una revolución. Lo que es triste es que venga a hacerse en el siglo XXI, cuando ya otros países ya lo han hecho. Y eso implica un desarrollo sostenible de la democracia, que algunos actores que son dinosaurios, porque hay gente que son jóvenes, pero que al mismo tiempo son viejos ideológicamente. Eso es parte de la revolución social de una democracia con más participación. ¿Y qué te parece la decisión del presidente Abinader de abordar temas en una reforma constitucional que son temas de interés nacional, temas para fortalecer el Estado democrático de República Dominicana y no incurrir en errores del pasado en donde se incluía reformas coyunturales o circunstanciales? No, ahí es que está la visión. O sea, esas 12 reformas malas que se introdujo, que pudiésemos ahora, los partidos políticos, comenzar con la constitucional y ahí mismo, o la reforma electoral, porque ya está hecha, ya la Junta Central Electoral jugó su papel, les haría más fácil a los partidos políticos y a los actores sociales que están en el Consejo Económico y Social viabilizar
eso que acaba de hacer la Junta, que es válido y que hay que hacerlo urgente porque tú ves el momento histórico que estamos viviendo con el problema de la red delictiva Falcón. Correcto. Entonces, eso es lo que se llama visión de Estado. Es una carta de ruta. ¿Dónde estamos y dónde tenemos que involucrarnos toda la sociedad, actores sociales y actores políticos, para que la democracia sea más sostenible y de mayor calidad? Correcto. ¿Por qué? Porque ustedes están mirando lo que está pasando en América Latina con muchos países. Y eso es parte de la exclusión que se va dando en el seno de una sociedad, exclusión política, exclusión social, que va drenando y dañando la calidad de la democracia. Fíjate, nosotros estábamos en el 2008 en 73 en valoración hacia la democracia. En menos de 15 años hubo un deslizamiento negativo profundo y caímos en 38 en valoración. Entonces, en estos momentos, y hay que justo decirlo de manera profesional y justa, nosotros estamos en lo que se llama una recuperación de la confianza. Y estas reformas lo que vendrían es a solidificar. Y es a los partidos políticos que les conviene. Porque cuando tú ves la valoración a los partidos políticos, todavía están en 23 puntos de 100. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a repercutir en todos los partidos políticos. Correcto. En la clase política de República Dominicana, esas reformas. Lo que yo se haría, si yo fuera asesor del presidente, es decir, señores, estas reformas son la carta de ruta hacia dónde debemos de ir de cara a los próximos 8 o 12 años. No tiene que ver necesariamente conmigo, es independiente de mí, es que yo creo y estoy comprometido de que esto tenemos que hacerlo. Sea yo hoy, sea yo mañana, o sea otro pasado mañana, pero tenemos que hacerlo, porque es la carta de ruta país. Tu visión de que el Consejo Económico y Social haya sido el órgano seleccionado para este proceso. Sé que hay un mandato constitucional que también se está aplicando, y el hecho de que se integren los partidos políticos de diferentes corrientes y vertientes, ¿qué tú opinas? Es parte del liderazgo horizontal, es parte del liderazgo de la participación. ¿Por qué? Porque eso pudiese llevarse directamente al Congreso, porque al final es el Congreso que va a decidir toda esta reforma. Ahora, de que hayan actores sociales que estén participando en el Consejo Económico y Social, valida de manera más expedita la reforma en el Congreso y hace que en el proceso de involucramiento de esos actores sociales, empresarios, sociedad civil, se vinculen más hacia la reforma, y entonces el cambio se hace de manera más ligera para el conjunto de la sociedad. Por eso en este momento lo que tenemos es que hacer un llamado a lo que se llama la grandeza de espíritu, a lo que se llama el gesto noble y de elevar la moral, porque esa reforma implica en que no veamos intereses particulares, en que no veamos intereses corporativos, sino los intereses colectivos, los intereses de la sociedad, para que haya una verdadera calidad de la democracia. Cándido, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a conversar sobre tu opinión con respecto a las operaciones que han hecho el Ministerio Público recientemente, el impacto que eso tiene en la clase política nacional y las posibles soluciones a raíz de esta situación en la que se produce un cuestionamiento a algunos sectores políticos del país. Sigan con nosotros y después de la pausa estaremos de nuevo conversando con Cándido Mercedes. Seguimos nuestra conversación con Cándido Mercedes, destacado sociólogo de nuestro país. Cándido, la sociedad dominicana ha sido nuevamente impactada por otro caso en el que se involucra al narcotráfico con actores políticos. Esto, sin lugar a dudas, que produce un cuestionamiento a la clase política. Y entiendo que estamos, a propósito del diálogo, en el momento oportuno para tomar las decisiones correspondientes. Me gustaría primero tu valoración sobre el caso y las consecuencias. Exacto. Mira, a la luz de la sociología criminal, República Dominicana, porque hay gente que habla de todo sin investigar ni nada, República Dominicana no tiene narcoestado.
ni el narcotráfico es un poder fático, es decir, no tiene esa capacidad ni ha tenido nunca esa capacidad de negociar con los actores políticos de la cúspide, reglas de juego ni nada de eso, como México, Venezuela, Colombia. No. Ahora, en República Dominicana, a partir de los años 90, hubo lo que se llama una geometría organizativa de narcotráfico. República Dominicana en los años 80 era puente de narcotráfico, nada más. Pero ellos descubrieron que había un mercado en República Dominicana a partir de los años 90, 98. Y entonces una parte de esa droga se queda aquí, que es lo que se llama el microtráfico, que hay más de 40.000 tiendas de eso. Y entonces ha habido un crecimiento de narcotráfico y ese crecimiento necesita lavar ese dinero, lo que llama el blanqueo de capital. Y entonces viene lo que llama la narcoeconomía. ¿Qué es la narcoeconomía? Es la economía sumergida, es la economía ilícita, que necesita rasgos normales en convenciones de negocio para transformar ese dinero ilícito, transformarlo en dinero legal, que es lo que es el blanqueo de capital. Entonces el narcotráfico se convierte en narcoeconomía o narcodinero a través del tejido empresarial. Ellos se transforman socialmente, económicamente. Ahí entra lo que se llama el delito de cuello blanco, el delito empresarial y lo que llamamos hoy la delincuencia política. El narcotráfico se desarrolla en la narcoeconomía, necesita desarrollo empresarial y luego captura elementos de la clase política para buscar protección desde el Estado. Entonces, ¿qué ha ido fallando? Los aparatos coercitivos del Estado, entiéndase los aparatos de seguridad. Fíjate que Juan José de la Cruz Morales, en el 2019 la Suprema Corte de Justicia lo estaba buscando para arrestarlo. En el 2019. Y él, esos 2 años, andaba como Pedro por su casa. Eso quiere decir que los aparatos del Estado no estaban funcionando y que determinados órganos de poder del Estado tampoco estaban funcionando. Pero fíjate que ellos estaban instalados desde el 2012 en República Dominicana. ¿Qué quiere decir? Que determinados agentes de seguridad del Estado estaban protegiéndolo. Porque el narcotráfico no puede funcionar si no tiene ciertos niveles de seguridad. Y por eso ellos cotan y catan agentes de seguridad, entiéndase militares, policía, y luego vienen con la clase política. Yo no puedo decir que en el Congreso hay narcotráfico, pero ha habido narcoeconomía, narcodinero. El dinero se ha ido deslizando en muchos actores políticos y eso le hace un daño terrible a la democracia. Correcto. Un daño terrible. Por eso, este caso, ninguno de los partidos puede politizarlo. Supónganse que esos actores políticos creen en Dios, suponte, y digan, bueno, todavía tienen oportunidad, este país todavía tiene oportunidad para evitar el narcoestado y que la narcopolítica sea el modus vivendi y el modus operandi. Por lo tanto, yo no voy a criticar en este caso a ningún partido político. Esto es, todos son responsables y están en la posibilidad, esa clase política, de poderse revitalizar positivamente, porque ahora mismo la imagen está dañada. Correcto. ¿De qué? Toda la clase política, aunque no todos estén involucrados. Uno que haga eso le hace daño a todo el resto de la sociedad. Pero la partidocracia tiene que hacer un papel estelar. ¿Cuál es el papel estelar? Yo digo que este es un país de 442 kilómetros cuadrados, que todos nos conocemos. O sea, si mañana dicen Cándido Mercedes tiene 200 millones, ¿y de dónde? Un profesor universitario que es consultor empresarial, no, él podrá tener 20 o 30 millones, pero claro, 200 no lo puede tener. O sea, que yo esté como diputado, candidato a diputado, dando tanto dinero que no me lo voy a ganar nunca en el Congreso, ya eso es como para uno. O sea, tenemos que poner mecanismos de control desde la misma partidocracia y ahora que con la modificación, que es una oportunidad enorme para aprobar lo que la Junta Central Electoral ha planteado, porque el costo de la política está acabando con la sociedad. Es lo que yo llamo la plutocracia, donde domina el dinero. Orlando, mírate a ti, una persona decente, preparada y todo, que de buena primera, Juan de los Palotes,
se imponga por el dinero. Pero Juan de los Palotes no puede abrir la boca, ni nunca va a someter un proyecto, porque no tiene capacidad ni sabe dónde buscar, quién lo ayude a crearlo. Correcto. Entonces, la política es para generar políticas públicas, para que el país crezca, se desarrolle, para que los sectores más pobres y vulnerables puedan vivir como seres humanos en el siglo XXI y para que los que son actores empresariales puedan seguir creciendo en sus empresas. Eso es la política. Claro. No es para tú aprovechar desde la política tus negocios ilícitos. Y entonces todos, la clase política, al unísono, tendrían que ponerse de acuerdo y no estar buscando culpable allí, porque si buscamos, todos son culpables hasta dónde hemos llegado. Ahora, yo sí puedo decir, y ojalá que sea así, que hay oportunidad para que esa clase política tenga un proceso de regeneración y decir, vamos a ponernos de acuerdo, no vamos a darle oportunidades a nadie, porque uno se conoce en los pueblos. Una vez cuando Balaguer le hizo el fraude a Peña, yo no entendía cómo fue el fraude. Y después, ¿qué fue? Que le dijeron, saquen 10 y 20 del padrón. De padrón. Ay, que en los pueblos se conocen quién es PLDista, quién es reformista, quién es esto. Claro. Y entonces sacaban. Pues claro. Así mismo sabemos quiénes son los que están. Porque si tú eres empresario que ha venido 30, 40 años trabajando, no es verdad que tú vas a coger ese dinero así, a diestra y a siniestra, y a darlo, y a dar 100,000 veces más que lo que tú te vas a ganar en esos 4 años. Eso no es verdad. Por eso tenemos que aprovechar. Mira, tenemos el barrilito y el cofrecito desde el 2006, la gran hazaña de Reinaldo Pared Pérez, crear el barrilito. Y la pobreza no ha disminuido ni ha bajado, por ello darle a X o a Y. No ha bajado. Entonces la gran oportunidad de que los actores políticos en el Congreso también decidan quitarse el barrilito y el cofrecito. Porque entonces, con la demanda que le genera en la comunidad, donde ellos interactúan, hace que también tengan que coger dinero ilícito para poder seguir respondiendo a esas necesidades de la gente. Y aún así, la pobreza no ha bajado significativamente. No, y por ejemplo, se dan situaciones en las campañas electorales. Yo he visto que un regidor, por ejemplo, de un municipio de la zona fronteriza, hace una campaña electoral como si fuese un presidente de la República, y eso es un poco aupado por ese tipo de mecanismos sí. que no están debidamente contabilizados. Sí, pero fíjate, en un país pobre y vulnerable, un candidato presidencial puede gastar, con la ley del partido político actual, puede gastar 925 millones. Y en la precampaña, si es primaria, 700 millones. Exacto. Y un candidato a senador, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué pasa, Cándido? Y eso es muy oportuno lo que tú dices, porque ahora debe ser el momento. En la reforma de la ley de partidos promovida por la Junta Central Electoral, se agrega un elemento clave y determinante. Y es ante el hecho de que actualmente solo los partidos como organizaciones políticas, son los que están obligados a no recibir donaciones ilícitas. Y se dejó fuera a los precandidatos y a los candidatos. Exacto. Entonces ahora se está incluyendo. Entonces, y eso es de vital importancia. Tenemos que aprovechar al mismo tiempo lo que se llama sujeto obligado. La ley de lavado de activos que hizo el Banco Central, cuando lo mandó al Congreso, los partidos políticos eran sujetos obligados. Y ellos la sacaron. Ya. Ahora, la Cámara de Diputados quería meter por abajo de la sábana que los partidos políticos no fueran penalizados frente a un delito penal. Y deben ser, por ejemplo, en Perú hay partidos políticos que por sus acciones ilícitas lo han sacado. Correcto. Entonces aquí, ¿por qué no se saca? Correcto. Entonces, tenemos que cambiar, porque mira qué pasa. En narcotráfico y corrupción, cuando tenemos un Estado débil, hay más corrupción, y a más corrupción, más Estado débil, el narcotráfico penetra más fácil. Correcto. Y eso es lo que se está dando en República Dominicana. Por suerte, estamos en presencia de un golpe de timón, o sea, de un vuelco de 360 grados. Y se está combatiendo la corrupción. Se está combatiendo la corrupción. Ya no hay impunidad.
Y eso es un avance. Mira, yo se lo digo honestamente a todo el mundo. Este momento histórico por el que estamos pasando, si don Luis Abinader Corona sigue con esa gestión ética, ya la historia lo tiene en el sitial que le corresponde. Que resolvamos el problema de la economía, la pandemia que se está resolviendo, todo eso es aplauso. Pero la historia no lo va a recoger porque la economía se recuperó, ni por la pandemia. Es por esa lucha Correcto. que la sociedad dominicana requiere. Porque no es posible que un actor político dure 4 años y luego tenga dinero para toda la vida, sin trabajar para toda la vida, porque acabó, diezmó a la sociedad dominicana. Y además nos hace mucho daño. Por ejemplo, Juan José de la Cruz Morales. En Miche, él es quien, el líder de referencia, porque un hombre que viene desde los estratos más humildes y se hace poderosísimo con 3 bombas de gasolina y todos los negocios son de él. El muchacho el promedio de escolaridad en República Dominicana es 6º grado. Es Orlando, es Cándido Mercedes, Ricardo Nieves, es Andrés L. Mateo, que le van a servir de referencia, que lo que tenemos es para vivir decente. No, es aquel. Claro. Y además hemos tenido que estudiar demasiado. Entonces, tenemos que darle ese golpe de timón para que el liderazgo referencial sea más positivo para la sociedad dominicana, para que la gente entienda que con su esfuerzo y su competencia puede llegar a ser rico y puede llegar a vivir muy decente. Y eso se puede. Interesante. ¿Tú consideras, Cándido, que la lucha contra la corrupción, la lucha contra este tipo de situaciones, contra el narcotráfico, el lavado de activos, es ahora o nunca? No, es que, mira qué es lo que pasa. Somos dichosos como sociedad, porque en medio de la reforma, más la reforma que estaba planteando la Junta, que entonces acaba de ser que se lleve al Consejo Económico y Social, es la gran oportunidad para que la sociedad dominicana dé el salto. O sea, esto que es un problema, lo de Falcón, la red delictiva, el crimen organizado, es la gran oportunidad para que los actores políticos que estén en el Congreso entiendan que tienen que cambiar, entiendan que tienen que aprobar ya la ley de extinción de dominio, porque eso se ve demasiado feo, que a mí me lleven, me extraditen, dure 5 o 10 años, cante, venga aquí y sea millonario. Porque como quiera estoy incentivando a otros actores a que, pero fue en 10 años, mire, ya vino, pues yo voy a meter droga para allá. Eran 2.500 kilos diarios, semanal, que estaban mandando a Puerto Rico y de ahí a Estados Unidos. Entonces, si vienen aquí dentro de 10 años, ¿siguen siendo millonarios? Fíjate que le han cambiado el nombre, es Don que le dicen. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, es la gran oportunidad histórica para que el Congreso ya, en ese Código Penal, apruebe la ley de extinción de dominio, que tiene 8 años. 8 años. Cuando yo fui coordinador de PC, llevamos las leyes que el Congreso tenía que aprobar a fin de el desarrollo institucional de República Dominicana. Pero hay que insistir que República Dominicana, del 2012 al 2020, señores, aquí se vivió una enorme anomia institucional, un desconocimiento y una inobservancia increíble de las normas para actuar de manera decente. Y eso hizo que una destrucción ética y moral. ¿Que tenemos tiempo de recuperarlo? Sí, yo creo que nos estamos encaminando para que la sociedad dominicana sea otra. Cándido, yo quiero darte las gracias por tus opiniones, comentarios, siempre muy útiles, para que todos los amigos televidentes puedan entender, escuchar dónde estamos, hacia dónde vamos en esta lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la impunidad, que afortunadamente ya tenemos un gobierno que ha estado dando señales y positivas en ese sentido, con la independencia, lógicamente, del Ministerio Público y con esta reforma constitucional que se ha propuesto, que de seguro va a marcar el antes y el después. Exacto, en materia de administración del Estado Dominicano. Muchas gracias, Cándido, por estar con nosotros. Siempre. Y amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes.